Muy buenos días. Un gusto saludarles nuevamente a ustedes. Está amaneciendo ya otra vez. Como sabemos, cuando amanece, la hora más oscura de la noche es cuando el sol está a punto de salir. Sí, son más de las 5 de la mañana. Estamos contentos y felices otra vez de compartir con ustedes el libro El Camino a Cristo. Hoy nos toca el capítulo número 10. Los dos lenguajes de la providencia. Son muchas las formas en que Dios está procurando dársenos a conocer y ponernos en comunión con Él. La naturaleza habla sin cesar a nuestros sentidos. El corazón está preparado, tal vez no será impresionado por el amor y la gloria de Dios, pero aquel que sí está preparado recibirá esa impresión tal como se revelan en las obras de sus manos. El oído atento puede escuchar y entender las comunicaciones de Dios por las cosas de la naturaleza. Esto es increíble. Los verdes campos, los elevados árboles, los botones y las flores, la nubecilla que pasa, la lluvia que cae, el arroyo que murmura, las glorias de los cielos, hablan a nuestro corazón y nos invitan a conocer a aquel que lo hizo todo. Nuestro Salvador entrelazó sus preciosas lecciones con las cosas de la naturaleza. Los árboles, los pájaros, las flores, los valles, las colinas, los lagos y los hermosos cielos, así como los incidentes y las circunstancias de la vida diaria, fueron todos ligados a la palabra de verdad, a fin de que sus lecciones fuesen así atraídas a menudo a la memoria, aun en medio de los cuidados de la vida del trabajo del hombre. Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con que Él ha adornado nuestra morada terrenal. Él es amante de lo bello y sobre todo ama la belleza del carácter, que es más atractiva que todo lo externo, y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez, las gracias características de las flores. Si tan solo queremos escuchar las obras que Dios ha hecho, nos enseñarán lecciones preciosas de obediencia y confianza. Desde las estrellas que en su carrera por el espacio, sin huellas siguen de siglo en siglos sus sendas asignadas, hasta el átomo más pequeño, las cosas de la naturaleza obedecen a la voluntad del Creador. Y Dios cuida y sostiene todas las cosas que ha creado. El que sustenta los innumerables mundos, diseminados por la inmensidad, también tiene cuidado del gorrioncillo que entona sin temor su humilde canto. Cuando los hombres van a su trabajo o están orando, cuando descansan o se levantan por la mañana, cuando el rico se sacia en el palacio o cuando el pobre reúne a sus hijos alrededor de su escasa mesa, el Padre Celestial vigila tiernamente a todos. No se derramarán lágrimas sin que Él no la note. No hay sonrisa que para Él pase inadvertida. Si creyéramos plenamente esto, toda ansiedad indebida desaparecería. Nuestra vida no estaría tan llena de desengaños como ahora, porque cada cosa, grande o pequeña, debe dejarse en las manos de Dios, quien no se confunde por la multiplicidad de los cuidados, ni se abruma por su peso. Gozaríamos entonces del reposo del alma al cual muchos han sido por largo tiempo extraños. Cuando vuestros sentidos se deleiten en la amena belleza de la tierra, pensad en el mundo venidero que nunca conocerá mancha de pecado ni de muerte, donde la paz de la naturaleza no llevará más la sombra de la maldición. Que vuestra imaginación represente la morada
de los justos, y entonces recordad que será más gloriosa que cuando pueda figurarse la más brillante imaginación. En los variados dones de Dios, en la naturaleza, no vemos sino el reflejo más pálido de su gloria. Está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que jamás entraron en pensamiento humano, las cosas grandes que ha preparado Dios para los que le aman. ¡Qué fascinante! El poeta y el naturalista tienen muchas cosas que decir acerca de la naturaleza, pero es el cristiano el que más goza de la belleza de la tierra, porque reconoce la obra de la mano de su Padre y percibe su amor en la flor, el arbusto y el árbol. Nadie que no los mire como una expresión del amor de Dios al hombre puede apreciar plenamente el significado de la colina, ni del valle, del río, ni del mar. Dios nos habla mediante sus obras previdenciales y por la influencia de su Espíritu Santo en el corazón. En nuestras circunstancias y ambiente, en los cambios que suceden diariamente en torno nuestro, podemos encontrar preciosas lecciones, si tan solo nuestros corazones están abiertos para recibirlas. El salmista, trazando la obra de la providencia divina, dice: la tierra está llena de misericordia de Jehová. Quien sea sabio, observe estas cosas y considere todos la misericordia de Jehová. Dios nos habla también en su palabra. En ella tenemos en líneas más claras la revelación de su carácter, de su trato con los hombres y de la gran obra de la redención. En ella se nos presenta la historia de los patriarcas y profetas y de los otros hombres santos de la antigüedad. Ellos eran hombres sujetos a las mismas debilidades que nosotros, o sea, como tú y como yo. Vemos cómo lucharon entre descorazonamientos como los nuestros, cómo cayeron bajo tentaciones como hemos caído nosotros, y sin embargo cobraron nuevo valor y vencieron por la gracia de Dios. Y recordándolos, nos animamos en nuestra lucha por la justicia, a leer el relato de los preciosos sucesos que se le permitió experimentar, la luz, el amor y la bendición que les tocó gozar, y la obra que hicieron por la gracia a ellos dada. El Espíritu que los inspiró enciende en nosotros un fuego santo, celo y un deseo de ser como ellos en carácter y de andar con Dios como ellos. Jesús dijo de las Escrituras del Antiguo Testamento: y cuanto más cierto es esto acerca del Nuevo, ellas son las que dan testimonio de mí. El Redentor, aquel en quien vuestras esperanzas de vida eterna se concentran. Sí, la Biblia entera nos habla de Cristo. Desde el primer relato de la creación, de la cual se dice: sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, hasta la última promesa: he aquí yo vengo presto. Leemos acerca de sus obras y escuchamos su voz. Si deseáis conocer al Salvador, estudiad las Santas Escrituras. Llenad vuestro corazón de las palabras de Dios. Son el agua viva que apaga vuestra sed. Son el pan vivo que descendió del cielo. Jesús declara: a menos que comáis de la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y al explicarse, dice: las palabras que yo os he hablado, espíritu y vida son. Nuestros cuerpos viven de lo que comemos y bebemos, y lo que sucede en la vida natural sucede en la vida espiritual. Lo que meditamos es lo que da tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual. El tema de la redención
Es un tema que los ángeles desean escudriñar. Será la ciencia y el canto de los redimidos durante las interminables edades de la eternidad. ¿No es un pensamiento digno de atención y estudio ahora? La infinita misericordia y el amor de Jesús, el sacrificio hecho en vuestro favor, demandan de nosotros la más seria y solemne reflexión. ¿Debemos espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor e Intercesor? Debemos meditar sobre la misión de aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando contemplamos así los asuntos celestiales, nuestra fe y el amor serán más fuertes y nuestras oraciones más aceptables a Dios, porque se elevarán siempre con más fe y amor. Serán inteligentes y fervientes. Habrá una confianza constante en Jesús y una experiencia viva y diaria en su poder de salvar completamente a todos los que van a Dios por medio de Él. A medida que meditemos en la perfección del Salvador, desearemos ser semejantemente a Él, ser enteramente transformados y renovados conforme a la imagen de su pureza. Nuestra alma tendrá hambre y sed de ser hecha como Él, a quien adoramos. Mientras más concentremos nuestros pensamientos en Cristo, más hablaremos de Él a otros y lo representaremos ante el mundo. La Biblia no fue escrita solamente para el hombre erudito. Al contrario, fue destinada a la gente común. Las grandes verdades necesarias para la salvación están presentadas con tanta claridad como la luz del mediodía. Y nadie equivocará o perderá el camino, salvo los que sigan su juicio privado, en vez de la voluntad divina tan claramente revelada. No debemos conformarnos con el testimonio de ningún hombre en cuanto a lo que enseñan las Sagradas Escrituras, sino que debemos estudiar las palabras de Dios por nosotros mismos. Si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra energía quedará mutilada y limitada a nuestras aptitudes. Las nobles facultades del alma pueden perder tanto por no ejercerse en temas dignos de su concentración, que lleguen a ser incapaces de penetrar la profunda significación de la palabra de Dios. La inteligencia se desarrollará si se emplean en investigar la relación de los asuntos de la Biblia, comparado texto con texto y lo espiritual con lo espiritual. No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Santas Escrituras. Ningún libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudia la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente puede verse en estos tiempos. No se saca sino un beneficio muy pequeño de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, sin ver su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Un pasaje estudiado hasta que su significado nos parezca claro y evidente sus relaciones con el plan de la salvación es de mucho más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito determinado. Importante este punto, leer, pero entendiendo lo que leemos y sin obtener ninguna instrucción positiva al leer, sin tener un punto importante que entender. Tened vuestra Biblia a mano
para que cuando tengáis la oportunidad de leerla, retener los textos en vuestra memoria. Aún al ir por la calle, podéis leer un pasaje y meditar en él hasta que se grabe en la mente. Es muy importante esta recomendación. Hoy que el mundo entero utiliza celulares, también puede llevar una Biblia y leerla. Regresemos al tema. No podemos obtener sabiduría sin una atención verdadera y un estudio con oración. Algunas porciones de las Santas Escrituras son en verdad demasiado claras para que se puedan entender mal, pero hay otras cuyo significado no es superficial. Para que se vea a primera vista, se debe comparar pasaje con pasaje. Se deben escudriñar con cuidado y una reflexión acompañada de oración, y tal estudio será abundantemente recompensada. Como el minero descubre vetas de precioso metal ocultas debajo de la superficie de la tierra, así también el perseverantemente escudriña la palabra de Dios buscando sus tesoros ocultos, encontrará verdades del mayor valor que se ocultan de la vista del investigador descuidado. Las palabras de la inspiración examinadas en el alma serán como ríos de agua que emanan de la fuente de la vida. Nunca se debe estudiar la Biblia sin oración. Antes de abrir sus páginas, debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo, y éstas nos serán dadas. Cuando Natanael vino a Jesús, el Salvador exclamó: «He aquí verdaderamente un israelita en quien no hay engaño». Dícele Natanael: «¿De dónde me conoces?». Jesús respondió y dijo: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi». Así también nos verá Jesús en los lugares secretos de oración. Si lo buscamos para que nos dé luz, para saber lo que es la verdad, los ángeles del mundo de luz estarán con los que busquen con humildad de corazón la dirección divina. El Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Es su oficio presentar a Cristo la pureza de su justicia y la gran salvación que tenemos por Él. Jesús dice: «Él tomará lo mío y os anunciará». El Espíritu de verdad es el único maestro eficaz de la verdad divina. Cuanto no estimará Dios a la raza humana, siendo que dio a su Hijo para que muriese por ella, y manda su Espíritu para que sea el maestro y continuo guía del hombre. Queridos amigos, Dios nos quiere guiar a todos. Por esa razón, su palabra es el camino a conocer su voluntad. Que Dios te bendiga hoy y que tengas un excelente día.